Bueno, qué guapas estáis todas y qué bendición poder estar juntas, ¿no? Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ¿no? Y aquí estamos reunidos en su nombre. Venimos a adorarle, a alabarle y a escuchar su palabra de vida. Dice, escuchando la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, es algo grato, bonito, agradable, que da paz, gozo y llena todo tu ser, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Qué bonito cuando escuchamos la voz de Dios. Es algo precioso, maravilloso. Cuando tú escuchas su voz, Dios te da una paz, te da un gozo, te da una alegría. Cuando de verdad tienes esa comunión íntima con Él. Qué bonito, no hay nada que se pueda comparar a eso. Eusebio, si queréis quedarse el hombre, quedarse, ¿no? Como vosotros veáis. Entonces, no hay nada, pero vamos, por favor, si no yo me despisto. No hay nada que se pueda comparar a eso. Entonces, ese privilegio lo tenemos la hija y los hijos de Dios. Es algo que es escogido para los hijos de Dios y la hija de Dios. El mundo, como no tiene a Cristo en su corazón, no puede oír su voz. Esa voz que llena tu corazón, que llena tu espíritu, esa voz que transforma tu vida cuando Él te habla y tú sabes que Dios te está hablando. Qué bonito es. ¿Escucháis la voz de Dios? Yo la escucho muchas veces, a veces para reñirme, otras veces para animarme, pero yo escucho la voz de Dios. Yo sé cuando Él me está hablando y sé cuando no lo estoy obedeciendo. Lo sé perfectamente cuando me equivoco. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo a Dios, lo que Él quiere para mi vida, su propósito, su bendición, lo que Él tiene para mí. Porque hay una parte siempre que Dios hace y otra que tenemos que hacer nosotros. Dice, Él nos instruye y nos guía por medio. Cuando oímos esa voz, también nos instruye y nos guía por medio de su Espíritu Santo. Es algo emocionante, precioso, grandioso. Es algo que el mundo no da, que nadie puede explicarlo. Solo la persona que tiene esa vivencia con el Señor, ¿no? Por favor, ¿me podéis traer un vaso de agua? Que tengo la boca muy seca, de grifo mismo. Me la iba a preparar y se me ha olvidado. Que no puedo hablar. Dice, para hoy... Dice, para oírla hay que estar en santidad y comunión con Dios. Pero a veces Dios permite y te habla por alguna circunstancia. Tenemos que tener esa comunión, esa intimidad con Dios, para que Dios pueda revelarse a nosotros, para que Dios pueda hablarnos. Pero Dios a veces permite circunstancias para poder hablarnos, para poder revelarse a nuestras vidas con poder. Dios a veces permite circunstancias en nuestra vida porque está hablándonos, está diciendo, hijo mío, por aquí, esto no está bien, hijo mío, hija, y no lo escuchamos. Entonces Dios permite circunstancias en nuestra vida que no son agradables, que no, porque quiere que aprendamos, porque quiere que sepamos escuchar su voz, que es... Vale. Ay, gracias, cariño. Sí. Ay, ya puedo hablar mejor, que tiene la boca seca. Como dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras durante 40 años, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años. A veces estamos viendo los milagros de Dios, estamos viendo las maravillas que Dios hace en nuestra vida y estamos quejándonos y estamos negando lo que Dios está haciendo. Eso es pecado. El pueblo de Dios, Dios lo había sacado de Egipto, donde eran esclavos. Iban por el desierto, por la noche en el desierto hace mucho frío. Entonces Dios ponía una lumbrera, o sea, como fuego, columnas de fuego detrás de ellos, para que no tuviesen frío. Por el día hace mucho calor, el sol te abrasa, porque son climas muy extremos, tanto en el día como en la noche. Entonces Dios ponía como una nube sobre ellos para que el sol no los dañase. Tuvieron hambre y Dios les dio el maná. Cada día podían recoger el maná que necesitaran. El maná era un alimento completo, tenía de todo. Era riquísimo, era bueno. Y entonces todavía no estaban a gusto. Se volvieron a quejar y querían carne. Y Dios les dio codornices hasta que la carne le salió por las orejas. Luego quería agua. Le dijo a Moisés, toca la peña. Y salió agua fresca, agua buenísima. Pero aún seguían probando a Dios. Aún le seguían tentando a Dios. Aunque habían visto 40 años cómo Dios había hecho en sus vidas. El vestido no se le volvió viejo en 40 años. Los zapatos, las sandalias que llevaban no se volvieron viejas. Entonces era un pueblo rebelde de corazón, que veía los milagros de Dios, pero les daba igual. Ellos solo sabían quejarse, en vez de ser agradecidos a ese Dios tan grande, que los sacó de esa esclavitud tan grande, que les dio tantas cosas buenas, hizo tantos milagros con ellos, los protegió, los guardó. Entonces a veces nosotros somos así. Dios nos ha sacado de este mundo, que es una porquería, porque si te fijas, solo hay cosas malas, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Pero Dios nos tiene en el hueco de su mano, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios hace maravillas en nuestra vida. Pero tenemos que ser agradecidas con Dios. Dios nos dice que si oyéremos hoy su voz, que no endurezcamos nuestros corazones. A veces cuando no queremos obedecer, ignoramos la voz de Dios. A veces cuando no queremos obedecer a Dios, ignoramos que Dios nos está hablando. Nos creemos que podemos pasar de Dios. No, no podemos pasar de Dios. Si tú has conocido al Señor, si tú dices que eres un cristiano, si tú crees en Dios, tú no puedes pasar de Dios. Porque cuando Dios te dice una cosa es por tu bien. Y como no lo obedezcas, te vas a pegar un tortazo tan grande que vas a decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta? Si yo tengo que seguir a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, porque Dios quiere lo mejor para mi vida. Dice, tiene que ser todo lo contrario. Cuando oímos su voz, debemos disponernos a obedecerle, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y así tendremos su bendición y todo lo que Dios quiera darnos. Claro que sí. Cuando oímos su voz, tenemos que decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres? Tú tienes todo bueno para mí. Tú tienes la bendición de mi vida. Tú tienes todo. Tú eres el amo de todo, Señor. Todo te pertenece. Y poner nuestra fe en acción y confiar en el Señor. Porque Dios tiene cosas tan preciosas para sus hijos. A veces no las alcanzamos. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor. Porque nos falta fe. Pero Dios quiere que seamos hijos, que escuchemos su voz, hijos obedientes, porque entonces nos irá bien. Porque entonces Dios nos va a bendecir tan ricamente.
porque Dios es un Dios de bendición. Dice, la voz de Dios es algo que oímos en nuestro interior. Es un privilegio escuchar su voz, algo que está reservado para los hijos de Dios. No, el mundo no puede escuchar la voz de Dios. Es algo que está reservado para sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios es Espíritu. Y Dios se comunica a través de su Espíritu a nuestro espíritu. Entonces nos habla. Y entonces cuando podemos escuchar su voz. Pero el mundo no tiene eso. El Espíritu Santo no mora en cualquiera. El Espíritu Santo mora en aquellos que han reconocido que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Entonces les da potestad de ser hechos hijos de Dios, les da el derecho. Y el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Entonces cuando Dios se puede revelar en nuestras vidas. Entonces cuando Dios puede hablarnos. Pero tenemos que saber escucharlo. Tenemos que pararnos también y poner atención. Dice, Dios hará lo imposible y usará lo que sea para que le escuchemos. Dice, muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, vemos lo que ocurrió con Balaam. Balaam era un profeta falso. Le habían pagado un montón de dinero los reyes para que fuese a maldecir a los profetas de Israel, a los profetas de Dios. Entonces Balaam iba con una mula de carga. Y esa mula estaban pasando por un... Perdón. Estaban pasando por un camino estrecho y la mula se paró y no quería continuar. Y Balaam empezó a darle con la vara que llevaba. Y la mula tuvo que hablar y decirle, es que no ve que hay un ángel grandísimo con una espada desnuda, que si pasamos nos va a matar, nos va a cortar la cabeza. La mula tuvo que hablarle a ese profeta que quería llamar, decía a los profetas de Dios. Pero ¿cómo iba Dios a permitir que fuera a maldecir a sus profetas? Era imposible. Que puso una mula que le habló a Balaam. Entonces Balaam cesó, ya dijo, ¿dónde voy? Si Dios ha tenido que usar un animal para hablarme, porque yo no soy incapaz de ver las cosas y quiero ir contra los profetas de Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces Balaam ya no fue a maldecir a los profetas de Dios, porque eso era algo imposible. Por mucho dinero que le pagaran los reyes, ¿quién va a maldecir a un profeta de Dios? Nadie. ¿Por qué no pueden? Porque Dios lo protege y lo guarda. Y mandó un ángel. Y ese ángel tuvo que decirle, la mula, no podemos pasar, porque si pasamos nos mata. ¿Sabéis que Dios tiene ángeles que nos cuidan y nos guardan? Siempre. Y nos avisan y nos advierten. Porque Dios tiene sus ángeles que nos guardan. Una noche estaba mi nuera mayor, mi nuera Ruth, en la habitación y mi hijo estaba durmiendo. Y entonces ella vio un ángel que estaba mirándolo. Y el ángel cuando la vio se fue. Pero Dios que tiene ángeles que están con nosotros. Eso me lo contó ella y dice, fue algo maravilloso. Un ángel precioso. Dice, yo veía cómo miraba a tu hijo. Porque ahora mi hijo sí, para el Señor, un siervo de Dios. Pero claro, en cuanto ella lo vio, el ángel desapareció. Pero Dios tiene sus ángeles. Por eso Dios guardó a sus profetas y puso un ángel con una espada desnuda. Un ángel con una espada desnuda es capaz de matar a cientos de personas. Cuanto menos a un hombre y a una mula. Entonces, pero la mula tuvo que hablarle por la dureza de su corazón. Dios a veces usa cosas raras, cosas que no
para hablarnos, para que lo entendamos, porque vamos a nuestra bola, no queremos escuchar su voz, no, pero Dios dice, párate, escúchame, porque yo quiero hablarte, porque tú eres mi hijo, porque los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que van guiados por el Espíritu de Dios. Tú tienes que ir guiado por mi Espíritu Santo para no equivocarte. Tenemos promesas tan grandes, cosas tan bonitas, tan preciosas, tan sublimes, que podemos vivir, que a veces no las vivimos porque no queremos vivir un verdadero cristianismo. Queremos vivir un cristianismo fácil, que no cueste trabajo, un cristianismo que sí, vengo los domingos. No, si tú eres una hija de Dios, Dios es parte de tu vida. Dios mora en ti por medio de su Espíritu Santo. Tú no puedes huir de Dios. Bueno, continuamos. Dios hará lo posible y usará lo que sea para revelarse y que tú lo puedas escuchar. Cuando estamos en una relación íntima y en comunión con Dios, es cuando de verdad el Espíritu Santo se revela y nos puede guiar. Claro, cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, cuando estamos escuchando su voz, es cuando el Espíritu Santo viene, se manifiesta en nuestras vidas y nos guía. Y Él que vemos cómo nuestra vida, Él la dirige de una manera especial, de una manera preciosa. Dice, Él es un Padre bueno que siempre quiere comunicarse con sus hijos y tener esa comunión con nosotros. Y nosotros, dice, su voluntad es siempre perfecta y buena y agradable. Dios siempre tiene una voluntad, su voluntad siempre para nuestras vidas es buena, es perfecta y es agradable. Siempre tiene cosas preciosas y maravillosas para nosotros. Pero ahí está la sabiduría nuestra de decir, Señor, yo quiero eso que tú tienes para mi vida. Señor, si he encontrado lo más grande, he encontrado al Dios Todopoderoso, he encontrado al Dios del amor, de la misericordia, he encontrado al Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, Señor, voy a tenerte en cuenta. Voy a que sea el sacerdote de mi casa. Voy a que sea el Señor de mi vida, porque a mí me conviene más que a nadie. Porque entonces disfrutaré de las cosas de Dios. Estaré bendecida, estaré llena del amor de Dios, de ese gozo, de esa paz que Dios nos da. Eso es algo precioso y no tenemos que perderlo. Yo siempre le pido a Dios porque nos pasa. Señor, que no se endurezca mi corazón, de verdad. Se lo pido, que yo pueda oír tu voz, que yo pueda tener esa sensibilidad que tenemos que tener, Señor, para que tú nos hables, para que tú estés con nosotros y nos guíes. Porque cuando nuestro corazón, porque la vida hay muchos problemas, hay muchas cosas, y nuestro corazón, sin darnos cuenta, se va endureciendo. Y Dios, cuando se endurece nuestro corazón, perdemos esa sensibilidad de tener la comunión con el Señor. Y eso no es bueno, eso nos hace daño. Dice, Él es un Padre bueno que siempre quiere comunicarse con sus hijos y tener una comunión íntima con nosotros y mostrarnos su voluntad, que siempre es perfecta, buena y agradable. La voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es perfecta, siempre es buena y siempre es agradable. En Dios no hay nada malo. Todo lo bueno viene del Señor. Yo me acuerdo que yo estaba pasando una situación muy mala, muy dura. Y yo estaba como en rebeldía contra Dios. Porque yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? A veces no sabemos el porqué de las cosas, pero Dios quiere enseñarnos cosas. Entonces, me acuerdo que iba andando por acá, por aquí, por la iglesia. Y el Señor me habló y dijo, no te pongas en contra del único que te puede ayudar. Yo me quedé, me paré.
porque fue Dios que me habló. Y yo dije, Señor, perdóname, perdóname. Y empecé a pedirle perdón al Señor y desde ese momento se fue toda la rebeldía que había en mi corazón. Y entendí que solo Dios me podía ayudar, porque eso es así. A veces por cualquier cosa cogemos rebeldía contra Dios. ¿Pero Dios tiene culpa de que a veces seamos tan malos todos? No. Demasiado bueno es que nos permite, que tiene misericordia, aun a veces siendo tan malos nosotros, yo la primera que me equivoco. Dios sigue teniendo amor, Dios sigue teniendo paciencia, Dios sigue teniendo misericordia con nosotros. Dios no nos rechaza, Dios está con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él. Entonces, si nos ponemos en rebeldía contra nuestro Dios, ¿quién nos puede ayudar? Nadie, nadie. A mí me habló bien claro, me quedé parada. Dice, vamos a ver, si yo soy el único que te puede ayudar, ¿cómo tienes esa rebeldía en tu corazón contra mí? Yo estaba sufriendo, tenía mis motivos según yo, pero no era ese el camino, estaba equivocada. Y claro, cuando entendí, pedí perdón al Señor. Y dije, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, como tú quieras, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Si yo sin ti no soy nada, Señor. Y entonces cuando de verdad nuestro corazón se arrepiente y podemos volver a disfrutar de esa comunión con el Señor, podemos volver a disfrutar de esas cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Dice en Romanos 12, 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre agradable y perfecta para nuestras vidas. Jesús es el buen pastor. En Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor conoce a sus hijos. El Señor conoce a sus ovejas y sabe, y las suyas lo conocen. Yo conozco a mi Dios. Yo sé cómo Dios me habla. Yo sé cómo Dios actúa. Porque yo soy su oveja. Yo soy su hija. Y luego dice en Juan 10, 27 al 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nunca nadie nos arrebatará de la mano de Dios si nosotros estamos en sus manos, si nosotros estamos cerca de Él. Nadie nos podrá hacer daño, nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque Él nos cuida, Él nos guarda. Él guarda y cuida y protege y da su vida por sus ovejas. Redí significa protección, cobertura. Cuando estamos en el redí que Dios pone, el redí es la iglesia, la protección que Dios pone. Está bajo la cobertura de Dios, no salirnos. Dice, redí significa cobertura. Es algo que nos protege. Cuando nos vamos del redí, de la voluntad de Dios, nos puede pasar cualquier cosa que le pasa a los del mundo. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, cuando estamos en el redí, donde tienen que estar las ovejas, ¿sabes qué pasa? Que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Ya no nos puede pasar nada malo, porque estamos bajo la protección de Dios. Estamos bajo la cobertura de Dios. Y eso es algo muy importante y algo muy verdadero, ¿eh? Porque yo me acuerdo que yo lo aprendí eso hace muchos años. Me acuerdo que estaba embarazada de mi hijo Jonathan y fui a un retiro y entonces aprendí, porque había una predicadora preciosa
Y estaba la mujer predicando, dice, si yo me monto en un coche y me pongo a 200, yo no estoy bajo la cobertura de Dios porque me estoy saltando la ley. Si tengo un tortazo y me mato, pues no le puedo echar la culpa a Dios, porque Dios no me está guardando porque yo me he salido completamente de la protección, del redil, donde Dios nos tiene cubiertos, donde Dios nos tiene protegidos a sus hijos. Entonces, tenemos que ver eso también. Dice, Dios llamó a Samuel 3 veces. Es por lo que Dios nos llama, Dios nos habla a 3 veces, hasta que entendió que era la voz de Dios y la escuchó. Y en Samuel 3:7 dice, Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues lo llamó la 3ª vez, y Samuel se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová le había llamado al joven y dijo Elí, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su cama. No sé si conocéis la historia de Samuel. Samuel fue un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Pero su madre fue Ana y su padre fue Alcana. Alcana era un hombre que era un rico de aquel entonces, tenía mucho dinero. Y entonces Ana era su primera mujer, porque entonces se casaban 2 veces. Y Ana no podía tener hijos. Luego estaba su otra esposa, Penina, que se burlaba de Ana y le hacía la vida imposible porque no podía tener hijos, y ella sí. Pero Alcana quería a Ana de una manera especial. Y Ana sufría mucho porque no podía tener hijos. Pero Ana siempre estaba en el templo. Y un día Ana estaba llorando y derramando su espíritu delante de Dios y pidiéndole un hijo al Señor. Y le prometió que si le daba un hijo, ella cuando lo destetara, lo llevaría al templo y se lo dedicaría al Señor. Y entonces Dios, el profeta Elí, el sacerdote Elí, vino un día y le dijo, mujer, dice, rumia ya tu vino, o sea, ella que estaba borracha. Y no estaba borracha, estaba llena del Espíritu Santo y estaba clamando a Dios por un hijo. Y entonces Elí le dijo eso, dice, no, tu sierva no está borracha, tu sierva está clamando a Dios por un hijo. Y entonces Dios le concedió ese hijo. Y ella cuando le quitó el pecho, lo llevó al templo. Y entonces Samuel se crió con el sacerdote Elí. Y fue cuando ya se iba haciendo mayor, cuando Dios le habló, lo llamó. Y Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Y entonces dijo, si te vuelve a llamar, dile que te hable, que tú lo escuchas. O sea, cómo Dios nos habla, cómo Dios se revela en nuestras vidas. Seamos sacerdotes, somos sus hijos, somos sus siervos. Y Él quiere hablar, y Él quiere estar, bendecirnos y darnos lo mejor, y quiere estar con nosotros. Entonces, esta madre que le dedicó ese hijo que ella tanto, el hijo que Dios le había concedido, yo digo, qué tristeza, ¿no? Supongo que después tendría otro. Pues si tenía un hijo solo, tanto le había pedido al Señor, luego se lo lleva ya al Señor y ya no lo podía tener con ella ni nada. Pero bueno, Samuel fue un gran profeta y el Señor sabía lo que tenía que hacer también, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios le habló a Samuel? Y Elí, ¿cómo entendió que era Dios quien le estaba hablando? Y le dijo, no, escucha esa voz. Y cuando te hable, dile,
heme aquí, porque Samuel era muy joven, ya no conocía ni a las cosas de Dios, porque era pequeñito aún, era un joven, pero sí, Elí sí sabía que era Dios que le estaba hablando, aún no conocía la voz de Jehová, dice aquí, pero Elí sí sabía, le dijo que cuando Dios lo volviera a llamar, porque Dios volvió a llamarlo, y le dijo, heme aquí, tu siervo escucha. Dios nos escucha, Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios quiere que le hablemos, que le pidamos lo que necesitemos. El Señor quiere hablarnos, quiere tener comunión con nosotros. Dejemos que ese Dios tan precioso y tan grande esté en nuestras vidas, porque tiene todo precioso y hermoso. A veces vienen circunstancias muy duras a nuestra vida, pero nuestra fe tiene que estar en nuestro Dios, porque Él no nos deja nunca. Dice, nadie la arrebatará de mi mano, ni nadie le podrá hacer daño, porque yo las tengo bajo mi cobertura, yo las tengo en el redil a mi oveja. Nosotros somos sus ovejitas, sus hijos, sus siervos, y Él nos guarda y Él nos protege, pero también tenemos que saber la clase de Dios que servimos y la clase de Dios que es Dios, ¿eh? Con Dios, a Dios hay que honrarlo, hay que respetarlo, a Dios hay que ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Yo siempre digo una cosa, yo amo mucho a mi hijo, es mi pasión, es mi vida, pero amo más al Señor. Porque si yo quiero amar a mi hijo, primero tengo que amar a Dios. Porque si no amo a Dios, ¿a quién puedo amar? Si el único que nos da amor para todo es Dios. Entonces, tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Tenemos que vivir esa vida gloriosa que Dios quiere que vivamos. Sabemos que es muy difícil, pero con la gracia de Dios podemos alcanzarlo. Podemos vivir esa vida preciosa y hermosa que Dios tiene para nosotros. No tenemos que conformarnos. Yo ahora con la rodilla al diablo le da más patadas. Vete, en el nombre de Cristo, mi rodilla está sana. Y bueno, y aquí estoy de pie, por lo menos me puedo parar de pie. Porque no me quería conformar a estar enferma. Dice el Señor que por su llaga yo he sido curada, yo he sido sanada. ¿Por qué tengo yo que conformarme a estar enferma? Pues no. Y llevo una lucha tremenda, pero yo no me quiero conformar, porque yo sé que mi Dios vive en el cielo y es mi Redentor, y Dios me ha sanado. Por su llaga yo he sido curada. Amén, que así, por su llaga yo he sido sanada, yo y todos los hijos de Dios, porque llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y eso es algo que es verdad, es algo que se hace una realidad en nuestra vida, cuando nosotros lo creemos. Dice, en ocasiones tiene que llamarnos Dios muchas veces hasta que nos paramos y le escuchamos. Es verdad, a veces Dios está, hija mía, escúchame, hija mía, óyeme. Y nosotros seguimos para adelante. Y dice, a veces tiene Dios que hablarnos muchas veces hasta que nos paramos y le escuchamos. Porque Dios tiene esa paciencia, Dios tiene ese amor con nosotros. Nosotros no tenemos paciencia a veces, pero Dios sí. Dice, Dios nos habla de muchas maneras, por su palabra, a través de su Espíritu Santo, por un hermano, a través de la naturaleza. Dios nos habla de muchas maneras. A veces nos habla por medio de un niño pequeño, que viene y te dice una verdad tan grande, con la inocencia que tiene. Dices tú, Señor, si esta criatura me está hablando, eres tú el que me está hablando. Porque los niños son tan inocentes que a veces escuchándolos, dices tú, Señor, pues si eso es lo que tú quieres hablarme, lo que tú quieres decirme. O por medio de la naturaleza. Dios es el artista de la creación. ¿Has visto qué creación más bonita crea Dios?
mismo una flor, una rosa, una margarita, son tan bien hechas, son tan bonitas. ¿Quién puede hacerlas sin un Dios todopoderoso? Crea eso tan bonito, tan hermoso. Entonces Dios nos habla de todas las maneras, por medio de su Espíritu Santo. Dios nos guía, Dios se revela a nuestra vida poderosamente. Qué bonito es escuchar la voz de Dios. Que no nos olvidemos de escuchar su voz, que nos paremos. Cuando veamos que Dios quiere hablarnos, es algo bueno, es algo precioso para nuestras vidas. Y tenemos que desear oír la voz de Dios. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero yo sé cuando Dios me habla. Y sé cuando me riñe y sé cuando es algo bueno. O sea que Él habla a sus hijos, Él nos guía. Entonces escuchemos su voz, porque es algo bueno para nosotros, algo maravilloso. Y que nos perdemos muchas bendiciones a veces por no escucharla, por querer salirnos con la nuestra, ay, cabezones. No. Para Dios la cabezonería no vale, no sirve. Para Dios sirven los corazones dispuestos, los corazones que perdonan, porque podemos tener fallos. Yo a veces digo, lo mismo, no sé cómo decir, soy muy cariñosa, que tengo momentos que soy también seria, pero no, yo no quiero ser así, perdonadme, sí. Yo quiero ser como yo soy, una mujer de paz, una mujer, aunque a veces tengo mi genio también, pero no quiero. Entonces tenemos que querer tener un corazón dispuesto, un corazón dulce, cariñoso. Cuando veamos que el corazón se endurece, clamemos a Dios. Yo se lo digo al Señor. No permitas, Señor. Sé que en este mundo hay muchas cosas malas. Sé que hay mucha amargura, muchos problemas. Pero, Señor, que mi corazón no se endurezca, Señor. Que yo tenga un corazón tierno y bueno para ti y para todo el mundo. Porque sin darnos cuenta nos pasa, ¿eh? Os lo digo porque a mí me pasa. Entonces, dejemos que sea el Espíritu Santo, que sea Dios hablando en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo moldeándonos y guiándonos, porque así no nos vamos a equivocar nunca. Cuando de verdad seamos guiados por Dios y por su Espíritu Santo. Yo es lo que quería deciros. Yo ahora, bueno, estoy pasándolo mal con la pierna, pero bueno, estoy pasándolo mal, pero estoy llevándolo, no sé cómo, no estoy haciendo caso. Estoy intentando, cuando puedo hacer una cosa en mi casa la hago. La comida me cuesta mucho trabajo porque tengo que estar de pie. Ya puedo estar más de pie, hasta ahora no podía. Pero bueno, intento hacer mi comida, hacer mis cosas y le doy gracias a Dios. Digo, gracias, Señor. Yo sé que esto se va a poner bien y no es nada. Pero claro, sufre porque ya llevo 3 meses así y yo mi casa me gusta tenerla limpia, bonita, y la he tenido que ver de todos los colores y darme unas panzas de llorar porque mi marido no ve nada. Pues todo está bien. Pero Eusebio, por favor, cuando no podía aún coger el cepillo, ahora ya lo cojo como puedo. Barre un poco aquí. ¿Pero qué pasa? Pero si no hay nada. Digo, madre mía. Pero bueno, los hombres son así. Y nada, y lo que más yo ahora estoy sufriendo es mi hijo, que lo he hecho mucho de menos a mis nietos. Pero eso supongo que no os puedo hablar a vosotras de eso, que estáis aquí en España y tenéis a vuestras familias lejos. Pero se pasa muy mal porque yo todavía no hace 3 años que casé a Jonathan, el último, y he hecho mucho de menos a mi hijo. Lo llamo por teléfono, dijo, ¿cuánto te echo de menos? Dice, yo a ti, mamá. Y Raúl, gracias que a Raúl lo veo, porque viene los domingos, los lunes tiene su ruta por aquí, come con nosotros.
A Josué, pues también lo llamo, cariño, ¿cómo estás? Pues mamá, bien, pues te echo de menos, pues ya a ti. Pero digo, Señor, me gustaría estar más con ellos. Pero bueno, sobre todo hay que hacer la voluntad de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios es que yo esté aquí en Mula y que los sirvo a Él. Y sé que tengo que hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, cuando Dios me diga, hasta aquí, ya has terminado tu trabajo aquí. Yo ya miré con mi hijo donde tenga que irme, pero sé que hasta que Dios no me diga hasta aquí, yo tengo que obedecer a mi Señor. Y tengo que hacer aquello que Él quiere que haga. Y lo tengo más claro que el agua. Porque no podría dormir, no podría vivir si sé que le estoy fallando a Dios. En el propósito que Dios tiene para mi vida. Bueno, hermanita, lo que yo tenía, lo que Dios me ha dado, hasta aquí. Perdóname si no estoy muy otra vez, pero bueno, el Señor lo sabe todo. Bueno, que Dios bendiga y